Muy buenos días, tengan a todos, sean bienvenidos. Como se habrán dado cuenta, hoy vamos a hacer un poquito diferente la reunión. Normalmente lo hacemos por este lado y ahora nos tocó por este lado, ya que los niños van a representar una historia bíblica y bueno, han preparado unos cantos y una pequeña obra y es por eso que lo hicimos en este lado, en este costado. Pero antes de comenzar, ¿por qué no pasamos a leer algunos versículos de la Escritura? No se va a proyectar, no pudimos poner el proyector, pero los que tengan Biblia les invito a que lo abran para que juntos podamos leer algunos versículos de la Escritura. Si no tiene Biblia, no se preocupe, yo se lo leo desde aquí. En 2 capítulo 3, Segunda de Timoteo capítulo 3, voy a leer del verso 1 en adelante. Dice, son las palabras del apóstol de Dios a través del apóstol Pablo a un joven ministro llamado Timoteo. Y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esos postreros días son los que estamos viviendo en la actualidad. ¿Y por qué van a ser peligrosos? Aquí mismo lo dice, verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Parece algo inofensivo, que no sea grave ante los ojos de la sociedad o ante nuestros propios ojos, pero delante de los ojos de Dios es algo grave. De hecho, lo pone como un pecado. Hombres amadores de sí mismos, avaros, unas personas que no tienen compasión, personas que solamente quieren acaparar para sí, pero no para poder ayudar a las demás personas. Y continúa la lista. Lo que quiero hacer notar aquí es que lo que encabeza esta lista son estos dos primeros que acabamos de leer: hombres amadores de sí mismos y avaros. Es lo que encabeza esta gran lista de pecados. Y en el verso 5, en el verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y le da una instrucción el apóstol Pablo a Timoteo diciéndoles, evítalos. O sea que lo peligroso es que habrá gente que aparentemente son personas piadosas, quizás religiosas, personas tal vez que profesen amar a Dios, que tienen el conocimiento de la palabra, pero van a negar la eficacia de ella, es decir, tienen el conocimiento, pero no lo pondrán en práctica. Aparentemente amarán a Dios, pero a la mera hora de demostrarlo, no lo van a hacer. Por eso dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma o de ella. Y la instrucción es, evítalos. Y desafortunadamente, hoy vivimos esos tiempos. Nos ha tocado vivir en medio de una generación en donde vemos todo esto a diario, ¿no? Hoy no solamente la gente no está dispuesta a ayudar, sino aún a perjudicar. No solamente no ayudan, sino hacen daño y perjudican, ¿verdad? Pero lo más peligroso es que está hablando a un grupo de personas que están para hacer el bien porque tienen el conocimiento. Bueno, esto es de entenderse y de conocimiento de todos nosotros. Vamos a ver rápidamente en Malaquías también, en el Antiguo Testamento. En el capítulo 6, el profeta a través de Dios confronta a su pueblo, al pueblo de Israel. Voy a leer algunos versículos. Dice el verso 1 en el capítulo 6. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo.
Qué triste, ¿no? Qué lamentable es que Dios tenga un altercado, un pleito con su pueblo, refiriéndose a Israel, al pueblo de Israel o a la nación de Israel. Y bueno, Dios se levanta y le dice, hay un pleito contra ti. Cuando el ser humano y todas las naciones deberíamos estar en paz con Dios, deberíamos de agradarle a Dios y que Dios se agrade de nosotros. Pero en ese momento el pueblo de Israel estaba en contra de Dios y Dios manifiesta de la siguiente forma que hay un pleito contra ellos. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Y le recuerda a Dios su bondad y su misericordia diciendo, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Recordemos, algunos de nosotros tenemos cierto conocimiento de lo que Dios hizo con su pueblo estando en el pueblo de Egipto. Recordarán ustedes que la Biblia nos narra de que el pueblo de Egipto mantenía en opresión al pueblo de Israel, dándoles trabajos pesados, maltratándolos, etcétera, etcétera. Y clamaron, Dios oyó su clamor de ellos y Dios los ayudó, los visitó a través de varios juicios y los liberó. Al final los liberó y los encarriló para llevarlos a una tierra de Canaán, una tierra fructífera, una tierra donde fluye leche y miel. Y bueno, Dios quería hacerle bien al pueblo. Y se lo recuerda, porque yo te hice subir, de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balán, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová. Todos también hemos leído la historia, cuando un hombre, el rey de Moab, llamado Balaam, fue a buscar a Balac, llamado Balac, fue a buscar a Balaam para que maldijera al pueblo, pero en ese momento el pueblo de Israel andaba rectamente delante de Dios, y por más que el rey Balac indujo al profeta Balaam para maldecir al pueblo, no sucedió, porque en ese momento el pueblo de Israel andaba rectamente y lejos de maldecirlo, Dios lo bendijo. Bueno, Dios estaba recordando lo bueno que había sido con ellos. Por eso les hace la pregunta, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Como diciendo, lejos de hacerte daño, lejos de fastidiarte, lo único que yo he hecho contigo, le decía al pueblo de Israel, es el bien. Acuérdate, estabas oprimido en la tierra de Egipto, y yo te saqué, te redimí, te rescaté, y te quería llevar a una tierra mucho más bendecida. Bueno, en ese contexto, seguimos leyendo en el verso 6, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención, el castigo y a quien lo establece. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás,
y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás del vino. Es decir, si nosotros meditamos un poquito en esto que estamos leyendo, se asemeja a los tiempos que estamos viviendo. Hoy la gente quiere tener muchas cosas, muchas posesiones, bienes materiales, y a veces se afana mucho de tal manera que aún descuida su alma y descuida la búsqueda de Dios. Sin embargo, hay muchas personas que logran tener más que cualquier otras personas, pero ni aún así están saciados, ni aún así están contentos. Tienen muchas cosas, pero no están alegres, porque simple y sencillamente, pues no tienen a Dios en sus corazones. La Biblia dice que el bien o la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lo más hermoso es que tengas a Dios en tu corazón. Ok, vamos a analizar brevemente este pasaje que estamos leyendo. Al parecer, el pueblo de Dios había entrado en una cordura, en un entendimiento, habían entendido que se habían alejado de Dios, que estaban ahora sirviendo a los dioses de madera, a los Baales, Aceras, etc. Y parece que habían entendido y en su desesperación querían agradar a Dios. El problema es que lo querían agradar a su manera, porque dicen, ¿con qué nos presentaremos ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Notemos primeramente que esta pregunta no se le hace a Dios, se le hace al profeta Miqueas, lo cual no debería de ser. Nosotros debemos de preguntarle a Dios, no al hombre, sino a Dios, ¿cómo te debo de agradar? ¿Qué debo de hacer para que yo te pueda agradar, Señor? En primer lugar, el error que cometió el pueblo es que se lo preguntó al profeta Miqueas. Claro, Miqueas era un hombre de Dios, pero creo que Dios nos muestra y nos enseña que al que primeramente tenemos que preguntarle para saber si le agradamos a Él, es a Él, porque hoy en día también los hombres suelen engañar a los otros hombres y en vez de llevarlos en un buen camino, los desvían para llevarlos a un mal camino. Entonces, la primera pregunta que hace en el verso 6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y la respuesta a través de la pregunta es, me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Es decir, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de ofrecer? ¿He de cumplir alguna manda? ¿He de hacer algo para que Dios se agrade de mí? En este caso, como se acostumbraba en el Antiguo Testamento, hacer holocaustos y sacrificios. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año, es decir, becerros tiernos, que era lo que se ofrecía en aquel entonces. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Es la cantidad de las cosas que le podamos dar a Dios en lo cual Él se puede agradar de nosotros. Millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite. ¿Será que si yo le presento a Dios muchas cosas materiales, se conformará Él para que me vea con agrado? ¿Es lo que Dios quiere? Cosa que también hoy en la actualidad muchas personas quieren ganar el favor de Dios dándole a Dios, como si Dios necesitara de alguna cosa material, ¿verdad? Ok, y aún en su desesperación quiere hacer lo imposible o lo más sagrado, por así decirlo, con tal de agradarle a Dios. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis pecados, el fruto, perdón, de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Algunos de nosotros somos padres aquí. Supongamos que para que se nos pueda redimir nuestros pecados es ofreciendo a nuestros hijos. Piensa en tus hijos. Tal vez tengas uno o dos o más.
¿Serás capaz de sacrificar a tu hijo con tal de que tu alma sea redimido delante de Dios? Una pregunta. ¿Son capaces? Creo que nadie de nosotros, ¿verdad? Yo al menos no. Sería incapaz de matar a mis hijos con tal de que mi alma sea redimido. Bueno, el pueblo estaba tan desesperado que estaba dispuesto a dar el fruto de su vientre con tal de que Dios los perdonara. Lo que estamos viendo aquí es el hombre tiene una manera muy diferente de acercarse a Dios. Y muchas veces es a su manera. No es así. No es como a nosotros nos parezca, sino es como Dios quiere que nos acerquemos delante de Él. Y entonces Dios les responde diciendo, así como si dijera Dios, están muy mal, yo no quiero que hagan eso, yo no quiero que me presenten en millares de carneros, ni 10,000 arroyos de aceite. Yo no quiero, mucho menos, que me den su primogénito, el fruto de su vientre, con tal de que yo les perdone sus pecados. Y Dios lo hace de una manera más sencilla. Alguien comentó que la salvación, el poder agradar a Dios es muy sencillo. El hombre lo complica. Pero el poder agradar a Dios y alcanzar la salvación es sencillo, no es complicado. Cualquier persona lo puede entender. Pero el hombre lo complica mucho. El hombre quiere poner de su cosecha, quiere pensar de una manera diferente y quiere agradar a Dios de su manera. Y Dios lo declara de la siguiente manera, verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Oh hombre, oh mujer, oh joven, oh adulto, Él te ha declarado lo que es bueno. Es decir, Dios no se ha quedado callado, Dios enseña a toda mente humana para hacerle entender de qué manera podemos agradar a Dios. Él te lo ha declarado, a mí me lo ha declarado, a ustedes se los ha declarado, a la gente de afuera les ha declarado de qué manera se le puede amar a Dios. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Pide millares de carneros? ¿Pide 10,000 arroyos de aceite? ¿Pide el fruto de tu vientre a cambio de que tú le agrades a Dios? ¿Qué pide Jehová de ti? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, así como diciendo, es algo alcanzable, es algo que tú puedes hacer. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer misericordia, hacer justicia. El derecho de cada persona, hacer justicia, lo justo, lo recto, para amar a Dios y al prójimo. Hacer justicia, amar misericordia. No dice hacer misericordia, sino dice amar misericordia. Y para amar misericordia se requiere ser empático o tener empatía por la necesidad de las personas. Para hacer misericordia se requiere no ser avaro, como leímos en 2 Timoteo. Para hacer misericordia o para amar misericordia se requiere entender la necesidad del ser humano. Ahora, cuando hablamos de necesidad, lo primero que nos viene en mente es dinero. Seguramente que aquí nos quieren sacar dinero. No. Amar misericordia. ¿Saben que en casa podemos hacer mucha misericordia? Escuchar a tu esposa, comprender a tus hijos, amar a tus padres, honrarlos y respetarlos. Ese es amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y bueno, el contexto ya lo leímos, es pesas justas, los ricos se habían enriquecido haciendo trampa, dando 900 gramos por 1 kilo y habían atesorado tesoros de impiedad
obviamente ganancias ilícitas. Y entonces, en contexto, lo que Dios quiere para todo ser humano, es que hagamos justicia, que amemos misericordia y que nos humillemos delante de Dios. Muy bien, vamos a trasladar esto en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 10, y precisamente la hora que van a representar los pequeños se trata de esta parábola, pero vamos a leerlo antes de ver la pequeña hora que los niños han preparado para ustedes, algunos los hijos de ustedes. Dice en Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante, el buen samaritano. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. El intérprete de la ley es un hombre conocedor de la Torá o del Pentateuco, es un hombre estudioso, es un intérprete de la ley, no es cualquier persona, conoce o conocía de la palabra, de los rollos y de lo que Moisés había escrito. Y estando Jesús allá, se levantó y dice para probarle. Es decir, él no tenía a Jesús como el Mesías, como el enviado. Quería probarle, quería ver si realmente él era el enviado de Dios, el Mesías, para probarle. Y le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él tenía conocimiento de que la muerte no daba término a la existencia del ser humano. La muerte era únicamente un puente para pasarlo a la eternidad. Y al menos este hombre tenía conocimiento de ello. No sé si los presentes saben, si no aprovecho para decirles que el alma del ser humano es eterna. Y algún día todos nosotros partiremos de esta tierra, moriremos como todo ser humano, pero lo más importante es qué va a suceder después de la muerte. Jesús habló mucho acerca de ello, la eternidad. Esta persona, el intérprete de la ley, tenía conocimiento de eso y le preguntó a Jesús, ¿qué haré? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Nos viene en mente lo que hizo el pueblo. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a traer millares de carneros? ¿Qué haré, Señor? ¿Presentaré 10,000 arroyos de aceite? ¿Qué haré, Señor? ¿Daré el fruto de mi vientre? ¿Qué? Para heredar el reino de los cielos. Y para heredar el reino de los cielos tenemos que ser perdonados. Tenemos que ser salvos por Dios. Entonces, Jesús le respondió. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Primera enseñanza importantísimo. No dejes que nadie te diga lo que tengas que hacer si no está respaldado en la Biblia. ¿Qué está escrito en la ley? No permitas que un hombre, un pastor, un predicador diga, repita conmigo la oración para que ya seas salvo o te declaro perdonado tus pecados. Ningún hombre tiene la facultad de perdonar los pecados, solamente Dios. Por eso es importante que leamos la Biblia. Yo le invito, si no tiene la costumbre de leer la Biblia, hágalo. Tiene un alma, tiene un futuro después de la muerte. Lea la Biblia. Jesús le dijo al intérprete de la ley, sabiendo Jesús que este hombre conocía la ley, le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Porque hay diferentes maneras de leer la Biblia. Algunos lo pueden hacer por un simple cumplimiento, otros por una costumbre. ¿Cómo lees? ¿O para qué lees la Biblia? ¿Tienes la Biblia como la palabra de Dios? Algunos le llaman la Santa Escritura. Toda palabra o toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la palabra, la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Es útil. Luego las personas se preguntan, oye, ¿por qué me va mal?
¿Por qué mi matrimonio no me va bien? ¿Por qué mis hijos no son educados? Me salieron mal mis hijos. No, no es que te hayan salido mal. Es que muchas veces nosotros los padres no somos los ejemplos para nuestros hijos. Pero ¿por qué mi matrimonio me va mal? Nunca hay felicidad. Yo me casé con la ilusión de que me vaya bonito, de que no haya problemas y que haya armonía, pero parece que todo lo contrario. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no tomas en cuenta a Dios. ¿Quién mejor Él, quien instituyó el matrimonio, nos puede enseñar cómo funciona el matrimonio? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Ok, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, él sabía lo que la ley decía y acertó porque era un hombre intérprete de la ley y conocía la palabra. Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, es decir, con todo tu ser, con todo tu ser. Es decir, con tu mente, a ver, piensa, razona, de qué manera podemos agradar a Dios. Usa la mente para amar a Dios, para saber cómo amarlo, pero hay que amarlo. Y a tu prójimo como a ti mismo. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Es una mentira. Delante de Dios nos diría, oye, ¿cómo dices que me amas si no amas a tu prójimo? En una de las cartas de Juan decía, ¿cómo puedes decir que amas a tu prójimo? Oh, perdón, sí, a Dios, si no amas a tu prójimo. O sea, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien tú no ves, si no amas a tu prójimo a quien tú ves? Ajá. Entonces, la manera de cómo demostramos que amamos a Dios es amando a nuestro prójimo. Si no amamos a nuestro prójimo, pues no podemos amar a Dios. Ok. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Uno de los grandes problemas en los cuales nos enfrentamos hoy en día, hablo del mundo evangélico, uno de los grandes problemas a la cual nos enfrentamos hoy en día es la hipocresía. Y eso va para todos, para mí inclusive, ¿no? Hay que cuidarnos de la hipocresía. ¿Por qué? Porque muchas personas conocen de la palabra, pero no lo viven. Por eso decía, según de Timoteo capítulo 3, negarán la eficacia de la misma. Tienen conocimiento, pero no lo van a poder vivir, o no lo van a querer vivir más bien. No poder, de poder pueden, pero no van a querer. Entonces, Jesús le dijo a este hombre, bien has respondido. O a lo mejor nos puede decir a nosotros, es correcto lo que dices, es correcto incluso lo que predicas, está bien lo que aconsejas, es correcto lo que aconsejas, pero ¿sabes qué? Vívelo tú primeramente. En otras palabras, es lo que le estaba diciendo Jesús al intérprete de la ley, haz esto y vivirás. Es decir, que no solamente lo tengas en tu mente, que no sea un conocimiento, una doctrina, sino que sea algo práctico en tu vida. Haz esto y vivirás. Pero él, el intérprete de la ley, queriéndose justificar a sí mismo, y esto es muy importante, porque hoy en día mucha gente, sobre todo los que acuden a los templos, a un lugar como este, se quieren justificar a lo mejor comparándose con un narcotraficante, con un adúltero. O alguien por ahí puede decir, no, pues yo malo, yo homicida, yo adúltero, que Dios me libre. Pero allí Jesús dijo, cualquiera que odia a su prójimo se convierte en un homicida.
O cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, la gente a veces suele compararse con otras personas que es notable su pecado y dice, no, yo no soy tan malo, yo soy bueno. Pero nuestro estándar debe de ser Jesús. Con quien debemos de compararnos debe de ser con Jesús. Porque Él nos pide que vivamos una vida santa. Bueno, el intérprete, queriéndose justificar a sí mismo, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? La pregunta es, ¿no sabía el intérprete de la ley quién era su prójimo? Claro que sí lo sabía. Yo les pregunto a ustedes, ¿saben quién es su prójimo? El más próximo, tu prójimo. ¿Quién es tu más próximo? No, bueno, sí, pero si eres casada, tu más próximo es tu esposo. Si eres casado, tu más próximo es tu esposa. Ese es tu prójimo. Por eso te decía hace un momentito, cuando hablamos de misericordia, lo primero que pensamos es dinero o es bienes materiales. No, a veces no. A veces no. Es sentarnos a escucharlos, a darles el cariño, la atención. Están tus hijos, que son tus próximos. Hay una verdad muy importante que a mí en lo personal siempre me impone, el Espíritu me impone en el sentido de que, como que cuidado de que seas luz afuera y oscuridad en tu casa. Eso no es correcto. O sea, antes de que salgas afuera a hacer misericordia, haz misericordia con los tuyos. Hay un dicho por allá que dice que el juez empieza en su propia casa. Porque si no amamos a los nuestros y queremos amar a los de afuera, es hipocresía. Y no es un amor genuino, porque ¿cómo vamos a amar más a aquellos que tal vez no conocemos, como conocemos a los nuestros, y no los amamos como los deberíamos de amar? Este intérprete sí sabía quién era su prójimo. Por eso dice al principio, para probar a Jesús. Bueno, y Jesús se toma el momento, la calma, la tranquilidad para explicarle. Vean qué hermoso, qué carácter tan bello tiene Jesús, que aún se tomó el tiempo para instruirlo, y no solamente a él, nos ha llegado a nosotros también hoy en día para saber quién es nuestro prójimo y qué hacer con nuestro prójimo. Respondiendo, Jesús dijo, ok, ahí les va la parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Era algo común en aquel entonces. Jerusalén a Jericó había varios kilómetros, era un camino de terracería, había muchas cuevas. Era un lugar propicio para cometer fechorías, para robar, porque había donde guardarse, donde ocultarse, y era común que la gente que transitaba ese lugar era robado y era muerto y era maltratado, como en este caso. Ok, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Qué entendemos por estar una persona medio muerta? Pues grave, ¿no? Grave, a lo mejor lo habrán lastimado con una piedra, con un arma, no sé, a lo mejor con un machete. La cuestión es que nos dice que la persona quien fue robada quedó sola, tirado y medio muerto. Era algo grave. Ok, estando la persona allí, dice que aconteció que descendió un sacerdote. Un sacerdote era una persona que servía en el templo, era considerado de mayor rango entre el servicio del templo, era un sacerdote, se suponía que era un hombre piadoso, un hombre que estaba muy cerca de Dios, un hombre que servía en un lugar sagrado, era un hombre, vaya, como la idea, ¿no? Como el Papa, como
un pastor, como un predicador o como un cristiano. O sea, la idea que nos da la Biblia de un sacerdote es que lo menos que se podía esperar de él pues era que tuviera compasión de su semejante, de su prójimo. Pero ¿qué hizo? Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Es decir, no se lo contaron, no le dijeron, por allá a 1 kilómetro, a 2, hay un hombre lastimado, tú eres un sacerdote y seguramente que tienes compasión, ve a verlo. No, 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 él pasando lo vio, se pudo percatar, se dio cuenta que el hombre estaba medio muerto. Todos esperaríamos que él al menos se detuviera y le preguntara, oye amigo, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas algo? Era lo menos que podíamos esperar del sacerdote. ¿Pero qué pasó? Viéndole, pasó de largo. A lo mejor dijo, como estaba medio muerto, no voy a hacer que yo al tocarlo se muere y es algo impuro, me voy a contaminar. O a lo mejor habrá dicho, no, tengo cosas más importantes que hacer que atender a esa persona, mejor me voy antes que me atrase. La cuestión es que él se hizo de la vista gorda, como decimos, dejó ahí a la persona y él se fue. Ok. También, asimismo, un levita. Un levita también era una persona que servía en el templo. Era de menor rango que el sacerdote, pero una persona que servía en el templo también. Y era considerado como un hombre espiritual, como un hombre que amaba a Dios y que se suponía que también amaba a su prójimo. Entonces, también el levita, llegando cerca de aquel lugar, también lo vio, pero también pasó de largo. Pero un samaritano, que para un judío, un samaritano eran personas que no valían nada. Eran personas desechadas de Dios, o al menos que no eran tan consagrados a Dios. Así pensaban los judíos. Pero vemos la actitud de este samaritano. Dice que iba de camino. Cuando dice que iba de camino, la idea que nos da algunos comentaristas piensan que este hombre era un mercader, era un hombre de negocios, que iba a lo mejor a cerrar un trato, a cerrar un negocio, y era una persona a lo mejor que tenía un plan de trabajo, y también vino cerca de él, de aquel hombre que estaba medio muerto, y viéndole, los tres lo vieron, los dos primeros no le hicieron caso, dieron la vuelta y se fueron, pero él lo vio, se acercó y lo vio, y fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. ¿Cuánto necesitamos tener esa actitud? Tú sabes, los jóvenes de hoy en día, que lamentablemente varios o muchos de ellos están prácticamente sumidos a veces en el alcohol, en la droga, o familias destruidas, hijos abandonados, o hijos que no respetan ni honran a sus padres. Sabemos todo lo que se vive hoy en día. Este buen samaritano, al ver a aquella persona, fue movida a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y bien pudo haber dicho, bueno, estos dos hombres, el sacerdote y el levita, no hicieron nada. Yo al menos he sacado mis vendas, mi vino y el aceite, y ya hice algo. Bien pudo haber dicho, bueno, mi amigo, ya hice algo por ti.
voy a orar por ti para que Dios te sane, para que Dios te ayude y puedas llegar a tu destino. Bien lo pudo haber dicho, pero él se fue más allá, porque no solamente se acercó, lo vio, tuvo compasión de él, sacó las vendas, lo vendó, le echó aceite y vino, que eran remedios caseros para poder curar alguna herida, como en este caso. Ok, y poniéndole en su cabalgadura, a lo mejor llevaba, no sé si un caballo o un burro, la cuestión es que tenía una cabalgadura, y él se tuvo que bajar de su cabalgadura y subir al hombre medio muerto para que pudiera llegar hasta el lugar donde él pensaba llevarlo, poder ayudarlo. Entonces vemos cómo él primeramente se acercó, fue movido a misericordia, sacó las vendas, le vendó las heridas, le puso el aceite y el vino, y además se bajó de su caballo, de su burro, de su cabalgadura, y subió al hombre y lo llevó a un lugar para que pueda ser sanado. Y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, eso quiere decir que pasó un día, a lo mejor la noche, y al siguiente día al partir ya se había demorado. A lo mejor tenía un negocio que cerrar o un trato que cerrar, pero dijo, no, es muy importante atender a esta persona que está lastimada, prácticamente depende de mí, no hay nadie aquí, y aunque yo corra riesgo, a lo mejor los que lo hirieron a él pueden venir y me pueden herir, no importa, yo quiero ayudarlo, yo quiero servirlo, yo quiero amarlo, y corrió ese riesgo. Sacó sus vendas, lo vendó, le echó vino y aceite, lo montó en su cabalgadura, lo llevó a un mesón, tuvo que estar al pendiente de él al menos un día o una noche, porque dice aquí, al día siguiente, al otro día, al partir, sacó 2 denarios. No tuve oportunidad de sacar o de actualizar la cantidad en actual, pero según algún comentarista decía que era equivalente a una atención de 15 días. O sea, no es cualquier cosa, ¿eh? 2 denarios no es poco dinero. ¿Cuánto te cobran hoy una noche o un día entero ahí en la clínica de las pensiones o América? Aquí está sobre Isais, que es uno de los más caros, uno de los más caros. Ajá, exacto, gracias, Clínica Mérida. ¿Cuánto te cobran? Miles de pesos por un día, ¿no? Imagínate, 15 días, mucho dinero, no es poco, es mucho. Bueno, este hombre, el samaritano, se compadeció de él, que no solamente lo ayudó, sino que aún se despojó de su dinero, de lo económico, para poder decirle al mesonero, atiéndemelo, ayúdalo, cuídalo. Y dice, cuídamelo. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Es decir, la verdadera misericordia no termina hasta ver que la persona ayudada realmente haya sido ayudada. Haya sido ayudada. Verso 36. Le pregunta Jesús al intérprete de la ley, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién es el prójimo? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Era un intérprete de la ley. Pudo haberle dicho Jesús, ve y enséñale esto a los demás. Ve y en la sinagoga entra y dile que hagan esto. No, Jesús le dijo, ok, le dijo, está bien, es correcto tu respuesta. Pero le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué nos manda Jesús a cada uno de nosotros? Y particularmente los que nos decimos ser cristianos. ¿Qué nos manda a hacer? De no ser hipócritas, no tener el conocimiento solamente, sino vivirlo. Y le digo
hoy más que nunca, nuestros prójimos, empezando con los de nuestra casa, están muy necesitados. Y si vemos afuera, ni qué decir. Yo, con todo el amor de mi alma, exhorto a la iglesia para que no se canse de hacer el bien. Yo le exhorto a la iglesia primeramente para que no nos crucemos de brazos ante tanta necesidad que hay. Vayamos y pongamos en práctica lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y para aquellos que nos visitan y que aún todavía no son cristianos, esta es la verdadera misericordia. La religión pura y sin mácula, dice Santiago, es esta. La religión pura y sin mácula es esta, dice Santiago. Visitar a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades y guardarse del mundo sin mancha. No mencionó la agrupación tal o la denominación tal, no, porque hoy en día todos reclaman tener la verdad. No, la religión pura y sin mácula, delante de Dios, la que realmente vale ante Dios y la que le agrada a Dios es esa, dice. Visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y mantenerse sin mancha, sin pecado en el mundo. Y bueno, es una pequeña introducción, digo pequeña, ya me tardé casi una hora. Y vamos a ver la obra que van a representar los niños, y aprovecho para invitarles, para que no nos atrasemos más, el próximo domingo prácticamente es el último domingo del año, si Dios nos presta vida, y quería aprovechar para invitarles, van también a cantar unos cantos los adolescentes y los jóvenes, y también vamos a agradecerle a Dios por habernos permitido un año de vida y tantas bendiciones que hemos recibido, y aprovecho para invitarles la próxima semana para que puedan acompañarnos y juntos poder darle gracias a Dios y despedir prácticamente el año. Solo quiero hacer una oración para pedirle a Dios que nos ayude con todo esto que estamos leyendo, que hemos leído, y que nos haga entender a través de la representación de la obra lo que Dios quiere que nosotros hagamos en cuanto a amar al prójimo. Padre, te agradezco por cada persona que ha venido el día de hoy, Señor. Te doy gracias por tu palabra de una manera tan sencilla, tan clara. Padre, nos muestras que nos has declarado lo que tú nos pides, Señor. Como dice Malaquías, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide de ti, Jehová? Solamente que hagas justicia, que ames misericordia y que te humilles ante tu Dios. Y también en esta parábola, Señor, nos muestras que la mejor manera de amarte es amando al prójimo. La mejor forma de manifestar un cristianismo verdadero, Señor, es amando a nuestro prójimo, al necesitado. Y no necesitamos ir a África para ayudar a los necesitados. Los mismos necesitados a veces están en nuestras casas, en nuestras colonias, con nuestros conocidos, con nuestros vecinos. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes como iglesia para hacer luz y sal de la tierra. Porque la mejor forma de manifestar que te amamos es amando a nuestro prójimo. Padre, está profetizado, ya lo leímos en 2 Timoteo, habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra. Ayuda a los niños, Señor, que van a representar la obra. Háblanos también a través de ellos. Dice tu palabra que tienes muchas maneras de hablar. Los niños tienen mucho que enseñarnos, Señor. Mucho que aprender de los pequeños. Enséñanos a través de ellos, Señor. Y también seas glorificado el día de hoy a través de la alabanza. Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.